lo que es el lenguaje. Que nosotros podamos tener claro dónde nos paramos, dónde estamos ubicados a la hora de hablar del lenguaje, porque si nos ponemos a hablar del lenguaje, pareciera que uno dice, ¿y dónde empiezo? Uno no puede distinguir a veces, y mucha gente en realidad no puede distinguir entre gramática, entre ortografía, entre qué es lengua, qué es comunicación. Lo que yo quiero ahora es sentar las bases para que en las siguientes sesiones podamos empezar y decir, bueno, hoy vamos a ver gramática y que ustedes sepan qué es la gramática. Y si un día de esos queremos entrar a reforzar contenidos ortográficos, pues saben qué puntos, qué temas vamos a tratar. Y todo esto, gramática, ortografía, tiene que salir de un lado. Ustedes se dan cuenta también de que estos contenidos que nosotros avanzamos en colegio, o sea, no nos preguntamos tal vez, no decimos, escucha, ¿de dónde sale este tema? Porque está en un texto y nada más, nadie nos explica nada más. Pero todos los contenidos de los 12 años que se llevan en el colegio, en lo referente al lenguaje, tiene un origen. O sea, sale de un lado. Hay una ciencia que se encarga de este estudio. Yo voy a compartir pantalla en un rato para que podamos hacer como una especie de esquema de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero quiero que quede claro, necesitamos en esta sesión sentar las bases de qué estamos aprendiendo y de dónde sale eso que estamos aprendiendo. Hay una cosa que me gustaría remarcar antes de que podamos empezar, es que los tantos temas que abarca la comunicación, los tantos temas que abarca el lenguaje, hay un montón de conceptos y muchos conceptos. Quiero que por ahora quede claro, esos conceptos a la hora de la aplicación no nos van a servir. O sea que en estas sesiones que vamos a tener, vamos a tratar de no manejar conceptos. Porque, a ver, por ejemplo, puede que un día estemos tratando una prueba del examen de lenguaje del año pasado, digamos, de la Gabriel, por decir solamente un ejemplo, y en esa prueba está una pregunta que diga, reconozca los artículos de la oración. Y, y nosotros ni siquiera sabemos qué es un artículo como concepto. Y que la verdad, a la hora de aplicar ese reconocimiento, y si yo tengo que marcar el artículo, no me sirve el concepto, porque el artículo dice una cosa como concepto, pero en la práctica me queda más claro cómo reconocer un artículo. Ni qué decir, digamos, hablemos de una oración compuesta. El concepto no me sirve, lo que me sirve es la práctica. Y aunque en el examen de ingreso a estas universidades e institutos hay conceptos, o sea que me piden en alguna que otra prueba, me pregunta qué es un verbo. Claro, el concepto tengo que saberlo, pero yo voy a llegar al concepto a partir de la práctica y no al revés. No me sirve de nada saber un concepto y luego pretender utilizar la práctica para esto. Yo les voy a dar un poquito el panorama de cómo es que yo aprendí esto de manejar la gramática, la ortografía, lo que yo generalmente hago, que es mi trabajo. Yo no lo aprendí en ningún instituto, yo no lo aprendí en ninguna universidad, y ustedes saben que en colegio, pues, como que uno a veces no valora lo que aprende, ¿no? O a veces que el colegio no brinda las mejores enseñanzas. Yo lo aprendí solo y lo leí, lo aprendí, lo practiqué. Entonces, lo que quiero sentar claro son dos cosas. Ustedes primero tienen que saber dónde estamos parados y luego tienen que saber que los conceptos no nos van a servir. Claro que lo vamos a tratar, pero nosotros vamos a llegar a la respuesta de un ejercicio, de un examen, primero por la práctica y de ahí sacaremos la teoría. Bien, no olviden que pueden interrumpirme en el momento que ustedes quieran o vean que algo no está quedando claro. Voy a compartir una pizarrita para que podamos hacer un esquema de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, para que ustedes, si gustan, también puedan ir tomando una especie de apunte, puedan ir manejando un cuadernillo, o saquen captura de lo que estamos trabajando.
Tenemos que saber primero que todos los 12 años en el colegio, todos esos temas que avanzamos en el colegio, en lenguaje, están dentro de esta rama, de esta ciencia que se llama lingüística. La lingüística es una de las ramas del estudio no tan conocida, sin embargo es, por no dejar a otras de lado, una de las más importantes. Es una de las más importantes porque con ella nosotros, al fin y al cabo, hacemos lo que todos los días, la comunicación, el hecho de mandarse mensajes. Esta rama, no sé si se acuerdan por ahí que en algún momento estudiamos que todas las ciencias, todas las ramas, antes estaban ligadas a la filosofía. Seguramente ustedes lo tienen claro. Todos los estudios que se practicaban, todas las ciencias que se manejaban, estaban englobadas en la filosofía. Llega un momento en que esta filosofía pues se abre a muchas ramas y una de esas ramas ya se independiza como ciencia y en este caso es la lingüística. Pero, ¿qué es la lingüística? No quiero poner ningún concepto acá porque si yo pongo un concepto no se va a entender. Vamos a manejar un concepto corto, simple y que ustedes pueden utilizar. El hecho de utilizar la lingüística o de decir lingüística, pues ya yo me doy cuenta de que tiene que ver con lengua, ¿no? Si yo digo la lingüística, ¿qué es? Ya muchos asocian, bueno, suena a lenguaje a lengua. Claro que es eso. La lingüística trata sobre eso, pero también trata otros puntos que quiero ahora dejarlos en claro. Y vamos a dejar cómo es una ciencia. A ver, déjenme. ¿Cómo es que se cambiaba de tamaño esto? Hace rato que no uso. Ok, ahí. Vamos a dejar como una ciencia, pero una ciencia estudia, ¿no? Siempre una ciencia tiene que estudiar algo, que estudia. Mm, ¿Qué diría? O sea, si yo quiero definir lingüística, digo, es una ciencia que estudia. ¿Qué? Toda la ciencia tiene un campo de estudio, un objeto y un campo de estudio. Para resumirlo en palabras simples, vamos a decir que la lingüística estudia, entre otras muchas cosas, el lenguaje. Ciencia que se encarga del estudio del lenguaje. Pero aquí hay que dejar algo claro. La lingüística se encarga sobre todo y únicamente del lenguaje humano. Es una ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano. Y yo quiero hacer énfasis en humano porque hay lenguaje de animales, hay lenguaje de otro tipo de computadoras, por ejemplo. La lingüística se encarga meramente del lenguaje humano. Si es una ciencia, aquí vamos a entrar un poquito en algo particular de la lingüística. Toda ciencia tiene dos partes. Una ciencia para considerarse ciencia, esto lo voy a poner como un borrador nada más, tiene un objeto de estudio y luego tiene un instrumento de estudio. Lo voy a explicar ahora. No lo quiero conceptualizar porque no lo vale, ya dijimos. Una ciencia para ser ciencia, cualquier ciencia, biología, física, matemática, cualquier ciencia tiene dos partes. ¿Qué es lo que estudia esa ciencia y con qué se estudia esa ciencia? Son dos cosas. ¿Qué estudia la ciencia y con qué cosas estudia la ciencia? ¿Con qué se estudia? A ver, suponiendo la biología. La biología es una ciencia, que es una ciencia, que se encarga de estudiar, resumamos en palabras grandes, el cuerpo humano. Seguramente la biología es mucho más que eso. Pero por sobre todo, la ciencia se encarga pues de estudiar el cuerpo, ¿no? Las células, los organismos. Eso es lo que yo estudio. O sea, ese es mi objeto de estudio. Lo que yo estudio. La biología estudia el cuerpo, las células. En palabras corrientes, pues ese es el objeto de estudio. Esa ciencia para estudiar las células, el cuerpo humano, los organismos,
necesita instrumentos. O sea, ¿con qué se va a estudiar? Hay un micrófono por ahí, no sé, no, no lo puedo silenciar yo. Eh, esa ciencia, no sé si está la persona que, que administra la sesión, ¿será que puede silenciar los micrófonos? No, esperemos que se silencie solo. La biología tiene un objeto de estudio, o sea, que estudia el cuerpo, pero ese estudio tiene que hacerse con instrumentos. ¿Con qué se estudia por lo general un organismo humano? Y aquí hay un montón de ejemplos. Lo más básico, digamos, para estudiar un cuerpo humano, por lo menos es con, no sé, microscopios, digamos. Ese objeto, esas células, yo estudio con instrumentos, con microscopio, con bisturí, con estetoscopio, ¿se entiende? O sea, son dos cosas diferentes. ¿Qué estudio y con qué estudio? Y si hablamos, a ver, de astronomía, la astronomía, que no tiene que confundirse con astrología, la astronomía es del estudio de los planetas, ¿no? De los astros. La astronomía. ¿Qué estudio con la astronomía? Estudio los planetas, los astros, los cuerpos en el espacio, la astronomía. Son entonces mi objeto de estudio. Ahora, tengo instrumentos, toda ciencia tiene instrumentos. ¿Con qué yo estudio los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas? Y la respuesta es con telescopios. Cualquier ciencia que nosotros tomemos ahora, vamos a saber que tiene dos partes, objeto e instrumento. La lingüística, que es una ciencia, ahora debería tener estas dos partes. ¿Qué estudio y con qué estudio? Si yo me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? ¿Qué estudia la lingüística? Y claro, la respuesta es que la lingüística estudia el lenguaje, la lengua humana. ¿Cuál es el objeto de estudio? La lengua, el lenguaje. No es lo mismo por si acaso, pero por ahora vamos a dejarlo así. Eh, mi objeto de estudio. Tengo entonces mi objeto de estudio que es el lenguaje. Ahora, ¿con qué estudio? ¿Cuál es mi instrumento o cuál es el instrumento de estudio con que yo analizo el lenguaje? Y aquí se presenta algo raro. El instrumento de estudio con que yo estudio la lengua es la misma lengua. La lingüística es la única ciencia en que el objeto, o sea, lo que estudio, es lo mismo que mi instrumento de estudio. ¿Se entiende? Para estudiar los astros uso telescopio, pero para estudiar el lenguaje, yo hago ese estudio con el mismo lenguaje. Es entonces la única disciplina que tiene un campo y un objeto de estudio el mismo. Y bueno, que aunque pareciera más o menos fácil, en realidad es un problema. Es un problema enorme que mi objeto de estudio sea mi mismo instrumento. Es como que yo quiero estudiar un teléfono, digamos. Yo tengo un teléfono y quiero estudiar el teléfono. Sería como que si yo estudiara el teléfono con el mismo teléfono. Eso es lo que pasa con la lingüística, que yo estudio el teléfono con el mismo teléfono. Y obviamente eso nunca se hace. Es como que yo quisiese hacer zapatos con zapatos. Y obviamente eso no se puede hacer. Por eso es que para la lingüística es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque con la lengua analizamos la misma lengua. ¿Se entiende?
Por ahora no pareciera tener un inconveniente, pero más adelante vamos a ver que sí hay problemas. Por eso es que la lingüística es tan compleja y extensa de aprender y de conocer a cabalidad. Es rara, muy rara la persona en el planeta que conoce a cabalidad todo lo que es la lingüística, porque es una lengua, una ciencia, perdón, que está en constante cambio y constante evolución. Lo que quiero dejar en claro en este momento es la complejidad del estudio de la lingüística. Es un campo enorme, constantemente cambia y que al fin y al cabo no son iguales. Un estudio lingüístico en el oriente del país no va a ser igual a un estudio en el occidente del país. Son formas de hablar diferentes, formas de comunicarse diferentes, pero un estudio matemático va a ser el mismo, va a dar el mismo resultado en Bolivia que en Chile. ¿Se entiende? Eso es un poquito el problema de la lingüística, que mi estudio tiene que ser muy centralizado. Y en el tiempo actual, no vale un estudio de hace 10 años, ya no sirve. En la lingüística, un estudio de hace 5 o 10 años, para nada, ya está olvidado. Pero en la ciencia tradicional, biología, matemática, astronomía, ese estudio puede continuar por 10, 20, 30, 50, 100 años. Y es el mismo, es en emprender que están con la... Es no sé si me están escuchando en emprender. Voy a hacer una llamada para que alguien de allá pueda apagar el micrófono. Espérenme un segundo, por favor. Y justo me llaman a esta hora. Espérenme un segundo. ¿Quién estará por ahí? Ay, me llama, pues no puedo responder a esta hora. Porque, claro, es en emprender, pues. No sé si está la persona que administra en emprender aquí escuchando. Estoy llamando a Dicen, quién es. buenas Hola, noches. hola. ¿Será que me puede deshabilitar su micrófono, por favor? Es que, Sí, dicen, va a disculpar. gracias. Vale, ahora sí. Lo que pasa es que un estudio lingüístico de hace hasta 2 años no sirve. No sirve para nada. Le voy a poner un ejemplo. Hasta, a ver, hasta hace unos 5 años, 6 años, digamos. Ya hasta 7. Hasta hace 7 años todavía era un error decir imprimido. Claro, y la gente decía imprimido. Hasta hace 7 años todavía era un error que la gente diga, ah, no, si yo lo he imprimido. Pero ahora ya no se considera error. Hasta hace 5 o 6 años, la palabra guión, la voy a escribir aquí, la palabra guión, hasta hace 6, 7 años, llevaba acento. Y ustedes van a encontrar todavía gente que escribe guión con acento. Hasta hace no mucho, la gente todavía colocaba acento a la palabra fe. Hasta hace 5 o 6 años, era un error todavía decir la calor. Claro, se consideraba error. Pero ya ahora, en este tiempo actual, estudios lingüísticos, gramaticales, determinan que sí se puede decir la calor, que está bien decir la calor. Entonces, estudios ortográficos han determinado que ahora fe se escribe sin acento. Estudios ortográficos también actuales han determinado que guión se escribe ahora sin acento. Como ven ustedes, es una ciencia que tiene cambios constantemente. Lo que quiero ahora es, una vez dejar en claro que la lingüística es una ciencia que cambia constantemente, quiero que entremos a analizar las partes de la lingüística para que en la siguiente sesión ya entremos de plano a una de esas ramas. Eh, Hay varias ramas de estudio, pero vamos a poner las más importantes por ahora. No quiero llenarlos de teoría el día de hoy. Una de las ramas de estudio de la lingüística es la fonología.
Y claro, algunos de ustedes en el cole seguramente les suena, ah, yo he escuchado de la fonología. La fonología es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos. Y ahora voy a explicar exactamente a qué se refiere. La fonología es una de las ramas de la lingüística que estudia los sonidos. ¿Listo? Entonces tengo la primera rama de la ciencia que se llama fonología. Fonología y fonética, pero por ahora vamos a dejarlo con fonología. A ver, ¿qué puedo yo entender en el estudio de los sonidos? Si cuando digo o, alguien dice o, cuando alguien dice perro, pues son sonidos. ¿Qué tiene de complejo estudiar sonidos? Si lo que yo escucho lo produzco. Los niños que aprenden a hablar, aprenden porque escuchan sonidos. Entonces, la fonología se encarga de estudiar cómo producimos los sonidos. La fonología se encarga de estudiar nosotros cómo articulamos los sonidos. O sea, cómo nosotros ponemos la lengua, labio, boca. El ejemplo que yo siempre uso es de la palabra pollo, calle, lluvia, porque hay una teoría que dice cómo tiene que articularse el fonema o el sonido L. Le voy a poner doble L mayúscula para que se vea mejor. Y claro, hay mucha gente que no sabe pronunciar la L en pollo, calle, lluvia, llanta. Como la gente no sabe articular este sonido, aquí es donde entra la fonología. La fonología lo que hace es darnos la teoría de cómo tiene que producirse ese sonido. Entonces, la fonología dice que para producir la L, yo debo colocar la punta de la lengua en calle, lluvia, presionando los dientes de abajo. Por ahora esto solo es teoría, ¿ya? En su momento yo explicaré bien cómo se llama cada parte, pero ahora solamente quiero mencionar y no entrar en detalles. Para producir el sonido L, yo debo colocar la parte media de mi lengua arriba en mi paladar y hacer fuerza con la punta de la lengua en mis dientes abajo. Entonces yo tengo en lluvia que mi lengua se está apoyando arriba en mi paladar, se apoya arriba, lluvia. Y mi lengua, pues la punta de la lengua se pone abajo, es como que hace un arco, mi lengua hace como un arco así. Esta parte de la lengua topa mi paladar, o sea, el paladar es la parte de arriba de la boca interna, bóveda palatina se llama, es un nombre raro. Esta parte de mi lengua toca arriba, mi paladar, y esta parte de mi lengua tiene que tocar abajo, mis dientes inferiores, internos, ¿no? La teoría no es tan así, la teoría es un poquito más extensa, pero prácticamente la lingüística me dice cómo debo pronunciar el fonema L. Y cuando yo sé la teoría de cómo pronunciar la L, porque la teoría está, yo puedo hacer el sonido en la práctica. Claro, yo antes me acuerdo que mis vecinas se burlaban porque yo decía pollo, yo decía lluvia, calle, que no sabía la teoría de cómo tiene que producirse el sonido L. Una vez que yo aprendí esa teoría, ahora trato de pronunciar calle, lluvia, pollo, llanta. Es complejo, pero ahí está. Para eso sirve la fonología, entonces, ¿no? Para entender cómo se produce un sonido, cómo yo debo articular correctamente un sonido. Luego tengo otro concepto que se llama morfología. En el caso de morfología, yo sin saber el concepto, puedo determinar a qué se encarga o qué estudia la morfología, porque en la misma palabra está. Algo muy bonito de la lingüística, y yo creo que en todas las ciencias, es que el concepto del tema, el concepto del subtítulo, si quieren, está en la misma palabra. En este mismo tema
está escrito el concepto. Implica que yo tenga que un poquito que usar la razón, un poquito de conocer las estructuras de los significados. ¿Por qué yo digo esto? En el caso de morfología, voy a cambiar de color, yo tengo dos bloques. Tengo el bloque morfo y tengo el bloque, le voy a poner otro color, tengo el bloque logía. Y lo mismo en fonología, ya, lo mismo. En esta misma palabra yo tengo lo que significa la palabra morfología. Porque no sé si se acuerdan, algunas personas que veían los Power Rangers, por ejemplo, no sé si se acuerdan que ellos decían morfosis, decían morfosis, y claro, morfosis quería decir que ellos se cambiaban de ropa, se cambiaban claro, se cambiaban de ropa, ¿no? Y eran otra persona, o era otro ser, no otra persona. Y es que morfo quiere decir forma. El prefijo morfo significa forma, y por eso tenemos nosotros morfología del cuerpo humano. No sé si alguna vez llevaron el tema ese en el cole. La morfología humana, o sea, la forma humana, quiere decir. Lo que hace la morfología, entonces, en lingüística, es estudiar las formas, porque eso es logía. ¿Se acuerdan de logos? Logos, logía. Logología quiere decir el estudio. Y en este caso yo tengo el estudio de las formas. Y claro, ahora surge la misma pregunta, pero, profe, ¿qué se refiere con el estudio de las formas? Y la gente pensaría que se refiere a las sílabas. Y no, no es las sílabas. Ni siquiera cómo está formada la palabra por dos vocales, tres vocales, consonantes. No va por ahí. Es mucho más complejo. Vamos a poner como el estudio de las formas, la morfología. Esto lo voy a ampliar aquí y lo dejo ahí. Este tema morfología es uno de los temas más amplios de la lingüística. Es enorme el tema. Vamos a tratar de definir con unos ejemplos prácticos. Cuando yo digo morfología y viene a la mente, pucha, pero ¿qué forma? ¿A qué se refiere con estudiar la forma de la palabra? Porque eso es lo que hace. Estudia las formas de todas las palabras del español. Y claro, hablando de palabras, nosotros tenemos en español unas 100.000 palabras. Y esas 100.000 palabras están formadas de cierta manera. Eh, es como las losetas. Cuando ustedes van por una calle que está con loseta, ven que esas losetas están enganchadas, estructuradas, están acopladas, ¿no? Todas las losetas están acopladas para formar una calle rígida. Algo así viene a ser con la morfología. Quiere decir cómo las palabras están formadas para ser eso, palabras. Voy a poner un ejemplo aquí en la palabra perritos. Perritas voy a poner, ¿ya? Perritas. Ahora lo voy a ampliar. Con esta palabra yo voy a explicar un poquito qué o cómo es o qué se entiende por morfología. Porque si yo digo en un examen y ustedes van a observar, analice la palabra morfológicamente, algo así. Pero claro, la pregunta del examen diría, ¿cuántas formas o cuántos morfemas tiene esta palabra? Esa sería la pregunta que ustedes van a toparse en el examen de ingreso a la universidad, al instituto de la policía, a cualquier casa de estudio. La pregunta sería, ¿cuántos morfemas tiene la palabra perritas? En palabras simples, en palabras corrientes, la pregunta sería, ¿cuántas formas tiene la palabra perritas? O, ¿de qué formas está estructurada la palabra perritas? Cuando digo formas, me refiero a qué componentes tiene la palabra perritas. Yo a simple vista puedo reconocer un morfema o un componente o una forma. Por ahora llamemos como sea a esto. Ahorita no nos preocupa su nombre correctamente.
Y claro, la S en esta palabra tiene un significado, porque todas las palabras están formadas por significados menores. Cualquier palabra o casi todas las palabras en el español están formadas por otros significados menores. Es como una especie de rompecabezas. El rompecabezas grande, para hacer una figura, tiene elementos internos menores. Entonces, una palabra, para considerarse palabra, tiene elementos menores. No sé si se entiende, es como nosotros. Somos un cuerpo, pero tenemos muchos elementos menores. Átomos, si quieren verlo así, moléculas, células. Y el conjunto de esos hacen las palabras, el cuerpo, perdón. En el caso de las palabras, se llaman morfemas. Todas las palabras están formadas por morfemas menores. Y aquí es todas. No hay ninguna palabra que esté formada porque sí, de la nada. Todas las palabras tienen elementos menores de composición. En la palabra perritas, entonces, yo veo que esta S tiene un valor, tiene un significado. Esta S tiene un significado de plural, es lo que llamamos número. Por ahora no nos interesa mucho el concepto, ¿ya? En su momento vamos a especificar bien qué es cada cosa. Pero en la palabra perritas, esa S quiere decir que la palabra se refiere a una cantidad, dos, tres, cinco, siete personas. Eso es esta S. En esta palabra, en este lugar, esta S quiere decir que se refiere a dos, tres. Luego tengo más componentes. Voy a poner otro color. Tengo un componente que es la A. Esta A, ustedes seguramente ya se dan cuenta qué aporta o qué significa en la palabra. Esta A en la palabra tiene un componente para indicar el femenino. O sea que el perro de cuatro patas es hembra. Eso quiere decir en la palabra. Entonces, si se van dando cuenta, en la palabra perritas, yo voy encontrando por ahora dos formas menores, dos morfemas. Y así, todas las palabras están compuestas por morfemas. Todas. No hay ninguna palabra que tenga una S gratis, digamos. O sea, porque sí tiene que estar, porque sí, siempre una palabra tiene sus letras internas con un significado. Entonces yo voy a seguir. Aquí tengo el componente IT. IT. No sé si puedo ampliarlo. Ya lo voy a ampliar ahí. Luego voy a volverlo para que ustedes vean el esquema general. Tengo IT. Y yo estoy seguro de que algunos de ustedes ya saben qué significa IT. En el contexto de la palabra, quiero decir, en el valor de la palabra, ustedes saben qué significa IT. Y en perritas, IT significa el diminutivo. O sea, que es un perro, hembra, dos o tres, y que son de tamaño pequeño. Ese es el valor de IT. IT en esta posición quiere decir diminutivo. Claro, en Tito, digamos en la palabra Tito, no es pues diminutivo. En la palabra Tito, que yo tengo IT, esta IT aquí no es diminutivo. Aquí solamente es parte del nombre. Pero lo que quiero que entiendan es que en posiciones particulares las letras significan algo, Mariana. Ok. Entonces ya tengo tres formas ahorita. Tengo tres formas ahorita.
Tengo algo más. Esta palabra está formada por cuatro partes o cuatro morfemas, si quieren. El último es el morfema base, algo así se llama. El morfema, no principal, pero el básico, digamos, de donde salen los otros. Tengo este otro o esta otra parte. Esta otra parte nosotros en lingüística le llamamos lexema. Lexema quiere decir la raíz, o sea, la estructura de donde salen las otras estructuras. Eso quiere decir lexema, que es la parte que permite que las otras se puedan agregar. Porque si se dan cuenta, yo no puedo tener la palabra si no tengo la parte fundamental, la parte básica. Por eso se llama base. Si yo no tengo esta base, tengo itas, digamos. Itas no significa nada. Por eso es que se llama, a esta parte principal se le llama lexema. Ahora, tiene un significado. Aquí yo tengo cuatro morfemas de cuatro colores diferentes. Y una de las normas que sabemos siempre es que todos los morfemas significan algo. Todos los morfemas tienen un significado. Entonces, si yo digo, ¿qué significa pues per? Porque S significa plural, A significa en femenino y T significa que es pequeño, ¿no? Diminutivo. ¿Pero qué significa per? Y claro, aquí per significa animal de cuatro patas, canino. Eso significa per. Si fuese pregunta de examen, ¿cuántos morfemas tiene la palabra perritas? La respuesta correcta es cuatro morfemas. Es un resumen breve de todo lo que es la morfología. Todas las palabras están formadas por elementos menores. Bien, eso quiero que quede un poquito claro. ¿Cómo vuelvo para atrás? Mm, Reducir, ahora sí. Ya tengo dos ramas de la lingüística. Una que estudia los sonidos, otra que estudia las estructuras. Tengo otra rama, es casi como la morfología de compleja, que se llama sintaxis. En general, en lingüística, en los estudios que hacen los profesionales, los lingüistas, siempre se estudia morfología con la sintaxis juntas, siempre. Es lo que se llama morfosintaxis. La sintaxis se encarga de estudiar la combinación de las palabras. Claro, pero ustedes ahora dirán, pero ¿qué tiene de especial? No tiene por qué dedicarse a un estudio únicamente a cómo combinar si yo las palabras ya las combino bien. Y la respuesta es no. Nosotros tenemos muchísimos errores de combinación de palabras y errores muy fundamentales, errores muy básicos de combinación. Voy a poner un ejemplo para que sepa más o menos qué se refiere con la combinación de las palabras. Voy a ampliar esta parte para que demos más prioridad a sintaxis. Yo tengo una palabra, voy a poner aquí esto para indicar que viene ejemplo. Tengo la palabra agua. Y la palabra agua pareciera no tener mucho que descubrir, pero es una de las palabras de ejemplo que me pueden servir para entender que la palabra agua es femenina, ¿no? La palabra agua en su constitución es femenina. Si es femenina, nosotros deberíamos decir entonces la agua. Ya estoy combinando. No sé si ya ven lo que se refiere con combinar. Ya estoy combinando. Pero nosotros no decimos la agua. Ya sé que hay gente que dice la agua. Hay. Pero nosotros en realidad no tendríamos que decir la agua. Nosotros tenemos que decir el agua. ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo, lo voy a ampliar un poquito más. Yo tengo un elemento masculino
con elemento femenino. Y eso en lingüística no hay. Una de las normas básicas del español es que yo a la hora de combinar mis palabras en la oración, mezclo masculino, el perro chico alto, o todo femenino. La silla negra. Eso es elemental, eso es la norma básica de combinación. Pero en esta oración yo no tengo esa norma básica, porque tengo un elemento masculino y luego tengo un elemento femenino. La norma no dice eso, pero está bien decir el agua. Esta combinación en la oración está bien, aunque teóricamente está mal. No sé si se entiende un poquito el juego de palabras. Esto, como lo ven ustedes, es un error, pero es un error que ya se acepta, que sí se puede decir el agua. La sintaxis entra en este campo, en explicar por qué se dice el agua, que es un error, y por qué no se dice la agua, que teóricamente está bien. La explicación es larga, pero lo voy a dar de manera rápida. Lo que sucede aquí es que hay una especie de sinalefa, se llama sinalefa el proceso, porque yo no puedo decir la agua. De que puedo, puedo. Pero en la práctica yo no puedo decir la agua. ¿Por qué no puedo decir la agua? Porque yo tengo dos vocales A juntas. La, lo voy a escribir aquí mejor. Yo no puedo decir la agua porque tengo dos vocales juntas. La agua. Esto en español no se puede hacer. En español nunca pueden ir dos vocales fuertes, como son la A, la E y la O. En español nunca puede ir dos vocales fuertes pegadas, porque aquí yo tengo la A al final de sílaba y tengo la otra A al inicio de sílaba. Y estas dos vocales son tónicas. Eso vamos a ver más adelante, que es tónica. Por ahora, como les digo, no me interesa mucho complicarlos con el concepto. Lo que quiero que entiendan es que esta combinación está mal porque yo tengo en esta oración dos vocales fuertes. Y esas dos vocales fuertes están encontrándose. Y dirán, ¿pero qué pasa? Lo que pasa es que yo no puedo pronunciar la agua. Vean cómo articulo la agua. Cuando yo digo la agua, debo decir la, cerrar mi boca y volverla a abrir. Eso es lo que no podemos hacer en el español. Abrir a, cerrar y después hacer otra vez a. Traten de decir ustedes la agua. Pucha, voy a ir por la agua. Y nos cuesta. Hacemos un esfuerzo. Espérenme un segundo. Entonces, si aunque yo quiera decir la agua, me cuesta articular. Y ese es el valor que prima para que no se pueda decir la agua, sino el agua. Cuenta con su... Entonces, para que yo no pueda articular y tenga que abrir mi boca, cerrarla y volverla a abrir, los estudios sintácticos han determinado que mejor es que yo tenga que decir el agua. Y cuando yo digo el agua, dense cuenta de que no hago ningún esfuerzo. Digo el agua, ah, mira el agua. Anda a comprar el agua, anda a traer el agua. El agua. Vean que mi boca como que hace un solo movimiento. El agua, el agua. Y está bien. Pero si yo dijese la agua, claro, me cuesta articular. Ese valor de articulación, ese proceso de que yo me complico articulando las dos AES, prima en muchas palabras del español. Muchas, gran parte de las palabras del español se condicionan por cómo yo las puedo pronunciar. Les voy a dar un ejemplo muy del oriente boliviano. Nosotros en el oriente boliviano tenemos la forma
Pelado, mira ese pelado, ¿no? Mira ese pelado. Mira, quiero comer majado. Lo he comprado. Quiero que vean la forma ado. Estoy enojado, sobre todo en ado, siempre que termine en ado. Estoy cansado, estoy alterado. Vean que tengo que articular. Estoy alterado, ado. Lo que hacemos nosotros es simplificar eso y decimos, estoy enojado, enojado, alterado, mojado, agitado, porque me es más fácil decir au que ado. Como ven, entonces, este valor sintáctico prima en muchas otras palabras. Lo que hace la sintaxis es decir, cómo debo combinar mis oraciones, cómo debo hacer mi estudio, cómo debo hacer mi combinación con otra palabra. Tengo otra última rama, hay más en realidad, pero quiero hoy dejar en claro estas cuatro. La semántica. Tengo otra rama de estudio que se denomina semántica. La semántica se refiere a los significados. La semántica estudia los significados. Ay, Dios, lo hice mal. Claro, ahora ustedes dicen, pero ¿qué tiene de raro o de excelente estudiar un significado? Si la palabra mesa significa mesa, si la palabra silla significa silla, si la palabra cola significa cola, ¿cómo es que tiene que haber una rama científica para estudiar los significados? Y la respuesta es complicada. Nosotros tenemos palabras que tienen un montón de significados y esos significados van a cambiarse según quién y a quién se lo diga. Voy a ampliar esto de aquí y quiero poner un ejemplo. Voy a usar esta palabra que tal vez no es la más, pero es la que me permite utilizar y entender sus significados. Tengo esta palabra y dirán ustedes, pero ¿qué tiene de especial? Si es guau guau, es un guau guau. Eh, y la respuesta es que yo tengo diferentes significados para esta palabra. Y esos diferentes significados yo los voy a entender según a quién, cómo y cuándo se lo diga. Porque claro, tengo la opción de entender que, ah, no, esta palabra significa algo de cuatro patas que dice wow. Ese es un perro, supuestamente. Claro, que es un perro, es un animal de cuatro patas. Ese es el significado de perro. Pero también perro puede significar lo otro. Depende a quién se lo diga y cómo se lo diga. Entonces, los significados van a estudiarse en función de quién lo diga, cómo lo diga, a quién se lo diga, por qué se lo dice y además cómo se lo dice. Nosotros tenemos ahora la idea de la ciencia del lenguaje humano que estudia muchos campos. Faltan otros campos de estudio de la lingüística, pero estos siquiera son los más importantes. Quiero que quedemos aquí. La clase siguiente vamos a entrar a trabajar la rama de la morfología. Vamos a ver lo que es un artículo, un verbo, un pronombre, un adverbio. Todo eso entra en el campo morfológico. Las clases de palabras, las variables, las invariables. Bien. Eh, si hay alguna pregunta, este es el momento. Si ustedes tienen alguna duda, algo no les quedó claro, desde la semana que viene vamos a trabajar así. Vamos a dar media hora de teoría y la otra media hora ustedes van a tener una página, van a tener una plataforma en donde van a llevar la teoría a la práctica. No sé si está alguien de la academia ahorita conectado, conectada o conectade. Si no, si no hubiese preguntas, cerraríamos por el día de hoy. Eh,
Yo los espero el otro viernes. El viernes ya espero que nosotros podamos hacer un poquito más, que ustedes se sientan más a gusto para preguntar, no tengan temor, su duda no es ninguna molestia, no tendría que ser motivo de vergüenza ni nada por el estilo. Al contrario, ¿no? Para mí su duda, pues, quiere decir que ustedes están poniendo un poquito de interés. ¿Por qué? A ver, entonces ahora se puede decir la calor o el calor. Ah, muy bien, gracias por escribir los comentarios. Claro, entonces ahora se puede decir de las dos formas, Lady. Ahora se puede decir tanto el calor como la calor. Es lo que se llama género ambiguo, por si les interesa un poquito el conocer el motivo de por qué se puede decir de las dos formas. Es una palabra de género ambiguo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener en claro. Y bueno, gracias muchachos por conectarse hoy. Que tengan buen resto de la jornada. Hasta luego a todos. Un abrazo. Chao, chao. Se cuidan.